Primer libro de Reyes, capítulo 18. Primer libro de Reyes 18 y vamos a leer el versículo 30. Hoy vinieron muchos niños, ¿verdad? Como que veo muchos niños. Primer libro de Reyes 18, versículo 30, ya lo tenemos todos. Vamos a darle lectura a todos juntos, dice así. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Cierra tus ojos ahí donde estás, Señor. Gracias te damos por esta reunión. Tú eres el invitado especial. Sin ti nada de esto sería posible. Gracias por cada corazón que tú has traído a este lugar. Yo te ruego, Espíritu Santo, que tú dirijas esta reunión, que tú dirijas este tiempo, que abras las mentes, los corazones y que quites todo lo que estorbe. Que aún, Señor, tú hables al corazón más escéptico, más indiferente. Señor, rogamos que seas tú dirigiendo este tiempo y que tú hables a la necesidad del corazón. En este día yo me pongo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar. Y ya saben que me gusta empezar rudo, directo, a la yugular. Ya me conocen por eso. Por eso ya no vienen, ¿verdad? Cuando me toca a mí predicar. Se pasan. Quiero preguntarles, ¿cuándo fue la última vez que tuviste un tiempo real de comunión con Dios? Tú y Dios. ¿Hace cuánto tiempo? Pero de verdad que dijiste, me voy a dedicar a orar, a leer la Biblia, a esperar que Dios me hable. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Y cuándo fue la última vez, si es que alguna vez ha pasado, que tuviste un tiempo con Dios junto a tu familia? Que se sentaron juntos, que oraron, que tal vez cantaron alguna alabanza, que leyeron la palabra. Se escucha un silencio. Iglesia, la verdad es que muchas veces dentro de las familias cristianas yo me he encontrado, aún con años en el Evangelio, que esto no se practica. Se ha perdido o nunca se ha tenido. A mí me gusta mucho preguntarles, oigan, ¿tienen tiempos de oración? Pues yo sí oro. Mis hijos, quién sabe. Mi esposo, quién sabe. Mis papás, quién sabe. Y podemos ver hoy en día familias que están divididas, constantemente en conflictos, sin dirección, padres e hijos que no se entienden, esposos que viven juntos, pero que están distantes, hermanos que apenas se saludan. Hay heridas abiertas, silencios largos, resentimientos profundos. Y nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues pasó que el altar familiar ha sido descuidado. Se dejó de lado, se olvidó, no es importante, dejamos que se apagara o nunca lo hemos tenido. Sí, tal vez cada miembro de la familia tiene su fe, su Biblia, su relación personal con Dios, pero en casa no oramos juntos, en casa no leemos la palabra juntos, no buscamos a Dios juntos. Y quiero decirte algo, cuando no hay altar, no hay protección. Y entonces, cuando no hay protección, el enemigo encuentra brechas por donde meterse. Se mete por heridas no sanadas, se mete por perdones no dados, se mete por conversaciones que no hemos tenido. Donde no hay altar, escucha esto, entra el orgullo. Donde no hay altar, se enfría el amor. Donde no hay altar, se rompe la unidad. Muchas veces el motivo por el que no podemos avanzar como familia, el motivo por el que estamos estancados, por el que seguimos en los mismos conflictos de hace años, es porque hemos dejado de buscar a Dios juntos. Queremos que nuestros hijos amen a Dios, pero no les mostramos cómo buscar a Dios.
Si el altar está roto, escucha, iglesia, la presencia de Dios no tiene dónde reposar. Si no hay altar, no hay presencia de Dios. Muchos queremos fuego en nuestro hogar, ¿cierto? ¿Cuántos quieren restauración? Hace un momento el pastor decía, ¿cuántos tienen una necesidad? Y todos levantaban la mano, ¿no? Yo sé que si platicara con cada uno de ustedes dirían, no, pues a mi familia, por favor, ora por esto, esto y esto. Todos tenemos necesidad, todos queremos restauración, ¿cierto? En nuestras vidas, en nuestra familia, queremos sanidad, queremos unidad, queremos paz. A veces, híjole, está ya infravalorada la paz. Pero cuán importante es que haya paz en una familia. Porque qué difícil es cuando hay conflicto, ¿cierto? No, que ya se peleó tu hermana con tal y que ya no me habla y que ya pasó esto y es como de... No, es cansado vivir en medio de conflictos. Pero cuando no hay altar, entonces vivimos así. No hay paz, no hay fuego, no hay unidad. El altar, iglesia, es el lugar de encuentro con Dios. Es un corazón rendido, es el hogar que busca a Dios en unidad. Pero ese altar, aunque bien me voy a enfocar un poco en la familia, pero no nace particularmente el altar en la familia, sino se edifica en lo secreto, en lo personal, en lo íntimo. Quiero hablarte de dos altares. Uno es el altar personal y uno es el altar familiar. Pero no puede haber altar familiar si no primero, de manera personal o individual, yo busco a Dios. No se puede, sencillamente no se puede. Entonces, el altar se edifica en lo secreto, en lo íntimo. No puedes levantar un altar en tu casa si primero no hay un altar en tu corazón. Y te preguntarás, bueno, ¿qué es eso de un altar? ¿No? Porque normalmente a veces tenemos un concepto de un altar, pues a lo mejor a la Virgen o a algún santo, ¿no? Y es como el concepto quizás que hemos aprendido de lo que es un altar. Pero el altar en su definición bíblica era un montículo de piedras. Era piedra sobre piedra, era una construcción elevada donde se celebraban ritos religiosos como los sacrificios, se ofrecían ofrendas a Dios. Y era también un lugar súper importante el altar porque era un lugar donde la presencia de Dios se manifestaba de diferentes maneras. En nuestro contexto, eso es en los tiempos bíblicos, pero en nuestro contexto es el tiempo donde podemos estar en comunión con Dios. Ese es el altar. Es el lugar, es el tiempo donde tú decides buscar a Dios. Un altar familiar entonces es un tiempo con toda la familia de búsqueda de Dios. Un tiempo donde todos podemos orar, donde todos podemos adorar, donde podemos leer la Biblia, compartir, buscar juntos la presencia de Dios. Y lo más importante es el lugar donde Dios puede manifestarse de una manera poderosa sobre los miembros de la familia. El altar familiar comienza cuando un padre, una madre o un hijo decide, como leíamos aquí, ¿verdad? En el versículo que leímos, como Elías, volver a poner en orden las piedras del compromiso con Dios. El altar se repara cuando eliges apagar el ruido del mundo para oír la voz del Padre. Cuando decides que tu hogar no se me distraiga, no será solo un espacio físico, sino un territorio santo donde habita la presencia de Dios. Y quiero que vuelvas a leer lo que dice Primera de Reyes 18:30, pero solo la última parte que leímos. En la parte C podríamos llamarle. Dice, y él arregló el altar de Jehová que estaba ¿cómo? Que estaba arruinado. ¿Qué dice estas sencillas palabras? ¿Qué te dicen a ti? Uno, que había un altar, ¿cierto? En algún momento existió un altar, en perfectas condiciones, seguramente, funcionando. ¿Pero qué pasó? No sabemos en el medio qué sucedió, por qué ya se dejó de utilizar, por qué estaba arruinado, por qué estaba destruido. Pero algo había sucedido, seguramente, para que ese altar fuera descuidado, fuera abandonado y ahora estuviera, ¿qué? Arruinado, destruido. Y el tema de este mensaje está bien sencillito. Restaurando el altar. Si algo quiero que se te quede grabado el día de hoy es eso. Altar. Altar personal y altar familiar.
Hoy Dios te llama no solo a conformarte con venir a la iglesia. A veces pensamos que, ya tengo palomita, ya cumplí, ya vine a la iglesia, toda la semana me olvido de Dios. No pasa nada, ¿no? Y ya el próximo domingo otra vez retomamos, ahora sí abro mi Biblia, la desempolvo un poquito y ya. Y es el único momento en el que tal vez oramos o tenemos un poco de cercanía a Dios. Pero hoy a cada uno de ustedes Dios quiere mostrarles, quiere retarlos, quiere motivarlos a que no te conformes solo con venir los domingos, sino que levantes un altar en tu vida, que restaures ese altar en tu hogar. En el contexto del pasaje que leímos, nos encontramos que está el profeta Elías en medio de un pueblo que está confundido, dividido y sin dirección. Y antes de que él pueda clamar por fuego, ¿qué es lo que hace ahí? Dice que tiene que ir y reparar lo que está destruido. ¿Qué haces tú cuando algo no funciona? Cuando algo necesita reparación. Pues habrá algunos que a lo mejor ya lo desechen, pero si es muy valioso, ¿qué hacemos? Tratamos de repararlo, de reconstruirlo, ¿cierto? Y eso es lo que hace Elías, porque él sabía que tenía que descender ese fuego de Dios sobre ese altar, pero no podía pasar si el altar estaba arruinado. Y con esto quiero decirte algo bien importante. No puede haber fuego donde no hay altar. Y en esta mañana quiero hablarte de 2 acciones que tenemos que llevar a cabo para restaurar el altar familiar y personal. Dicen por ahí, trajeron sus cascos porque vienen más pedradas. La primera acción es destruir los ídolos u otros altares que haya en nuestra vida. Te lo voy a repetir, destruir los ídolos u otros altares que haya en nuestra vida. Acompáñame ahí mismo al primer libro de Reyes 18, pero vamos a leer ahora los versículos 20 y 21. Dice: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Qué quiere decir esto? El pueblo de Israel estaba pasando un tiempo bien complicado, muy difícil, en donde inclusive había venido una crisis económica, donde estaban pasando un tiempo muy complicado. Y entonces vemos aquí que había tal confusión que ya ellos empezaron a adorar a otros ídolos, como era aquí el nombre que nos menciona, que es Baal. Era ese ídolo al que ya habían, el altar de Jehová estaba arruinado, pero mejor ya habían levantado otros altares a otros ídolos, porque era un periodo de mucha oscuridad y de mucha confusión en el pueblo de Israel. Quiere decir que la falta de un altar a Dios provocó que otros altares se levantaran, y esto trajo confusión y trajo crisis al pueblo de Israel. Con esto, ¿qué quiero decirte? Que la falta de un altar en tu vida va a provocar lo mismo. Va a provocar confusión, va a aumentar la distancia entre tú y Dios, te va a resultar más difícil escuchar la voz de Dios. Por eso es que a veces vienes y dices, no inventes, dormí bien, pero me da un sueño. O nada más estoy pensando en qué voy a hacer después o qué voy a comer porque tengo un hambre, ¿no? Y no puedes concentrarte realmente en lo que Dios te está hablando, porque entre semana estás desconectado de Dios, porque entre semana estás haciendo cualquier otra cosa y Dios está en último lugar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegas aquí y te hablo yo 40 minutos, ¿qué pasa? Ya se te olvidó todo, porque entre semana no estás levantando ese altar. Y entonces nos cuesta sentir la presencia de Dios. Venimos y decimos, es que pues no sentí nada, como que la alabanza hoy no fluyó. Bueno, yo sí sentí eso, como que no fluyó hoy, pero
A veces así decimos todos los domingos, ¿no? No, como que hoy no sentí nada. ¿Quién sabe qué habrá pasado? Como que hoy, no sé, no estaban chidos los de la alabanza, ¿no? Y le echamos la culpa a otros, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Estamos desconectados toda la semana de Dios. Y entonces cuando llegamos aquí nos cuesta trabajo conectarnos. Cuando no hay un altar en nuestra vida, comenzamos a levantar otros altares en nuestra vida. Altares en honor a la comodidad, altares en honor al trabajo en exceso, altares en honor a la diversión, altares para el dinero, altares a las redes sociales, a la vanidad, a la fama, a lo que tú quieras, a una persona. Cuando descuidamos el altar, nos estamos perjudicando ¿a quién? A nosotros mismos. Pero no solo eso, sino cuando tú descuidas y tu familia también depende de ti, cuando tú descuidas tu altar personal, ¿sabes qué está pasando? También eso va a impactar en tu familia. Vas a provocar también confusión en tus hijos. Y escúchame bien, aún tu economía va a ser afectada. ¿Por qué? Porque estamos descuidando la fuente de bendición, nuestro altar con Dios. El primer punto, ¿verdad?, que les dije es destruir los ídolos u otros altares que haya en nuestra vida. Para que tú restaures el altar o para que construyas un altar, si es que no lo hay, necesitas primero desechar el pecado, destruir esos ídolos, reconocer que ha habido otras prioridades en tu vida y cortar de raíz todo eso que te ha llevado a levantar esos altares a cosas que no son Dios. Acompáñame a Génesis 35 y aquí vamos a ver bien claramente con Jacob cómo es importante que podamos limpiar nuestra vida antes de que construyamos o antes de que restauremos un altar en nuestra vida. Génesis 35, versículos del 1 al 4. Dice: dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. ¿Qué nos dice este pasaje? Resulta que Jacob estaba con su familia, pero Jacob, así como tú y yo nos damos cuenta en nuestra familia que hay algo que no está bien, que hay pecado, que nuestros hijos andan alejados, Jacob sabía que su familia estaba en posesión de otros ídolos, que su familia tenía otros altares. Y entonces, cuando Dios se le aparece otra vez y le dice, levántame un altar, Jacob, fíjense, en algún momento Dios le dice, y que te tomen todos esos ídolos que tiene tu familia. ¿En algún momento leímos eso? ¿Dios le da esa instrucción? A mí me llama la atención que no, solo le dice, levanta un altar. Pero Jacob sabía que era necesario para que toda su familia levantara ese altar, que se destruyeran esos ídolos. Y dice que convoca a su familia y le dice, a ver, vengan para acá, todos los ídolos ya, necesitamos limpiarnos, necesitamos hacer las cosas diferentes. A lo mejor ese es el rol en tu familia, ¿no? Que tú seas esa persona que diga a los demás, oye, eso que estás haciendo no está bien. Estás dedicándole mucho tiempo a esto. Estás pasando demasiado tiempo en esto y te está distrayendo de Dios. Estás levantando un altar a otro ídolo. Y entonces nos dice aquí que Jacob dice que vio esa importancia de deshacerse de todo lo malo antes de levantar ese altar a Dios. Y lo mismo tenemos que hacer cada uno de nosotros. Tenemos que destruir esos ídolos o altares que hemos levantado en nuestra vida. Ahora,
Pudieras pensar, bueno, ¿y a qué te refieres con un ídolo? ¿A qué te refieres con un altar? ¿No? Para que tengo que destruir, que realmente no es para Dios. Es simple. ¿Cómo podemos identificar que hay un ídolo y que hemos levantado un altar a ese ídolo? Simplemente pregúntate, ¿en qué pasas más tu tiempo? ¿En qué estás invirtiendo más tu dinero? ¿Qué es lo que todo el tiempo preocupa tu mente? Ahí está tu corazón y ahí está escondido ese ídolo. Ahí está. Simple, sencillito, ¿no? No tenemos que repensarle mucho. ¿En qué estás invirtiendo más el tiempo? Y la verdad es que si somos honestos, hoy en día, ¿qué pasa? Con lo de las redes sociales es bien difícil, ¿no? Cuando vemos ya estuvimos scrolleando 4 horas. 4 horas de nuestro día, ¿no? De 24 horas. Y luego decimos, es que no tengo tiempo, ¿no? Es que me siento muy cansado. Pues sí, estás hasta las 4 de la mañana, ¿no? Scrolleando en TikTok, pues ¿cómo no? Y entonces vienes a la iglesia y no te entra nada, porque obviamente tu prioridad no está siendo Dios. Porque obviamente no estás dando ni siquiera 5 minutos de tu día a orar, a leer al menos un versículo, a meditarlo. Miren, vivimos en una época en donde estamos, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, pero todo el tiempo estamos bombardeados de información. Todo el tiempo nuestra mente está trabajando, ¿no? Inclusive estaba escuchando una persona que decía que es malo ver pantallas 1 hora antes de dormir. ¿Y cuántos a lo mejor estamos con el teléfono antes de dormir, ¿no? 1 segundo antes de irnos a dormir, ahí estamos todavía en el teléfono. Porque a nivel cerebral lo que pasa es que nuestro cerebro, como detecta la luz de la pantalla, piensa que todavía es de día. Entonces, aunque tú dejes tu teléfono, todavía tarda tu cerebro en desconectar. Ahora, imagínate que tenemos un montón de información de esos videos y de cosas que estamos viendo todo el día, y entonces Dios te dice, levanta un altar, ¿no? Lees un versículo, que es Primera de Reyes 18:30, donde te dice, reconstruye ese altar. ¿En qué vas a pensar? ¿En los videos divertidos de gatitos que estuviste viendo por 4 horas? ¿O en ese solo versículo que leíste, en ese minutito, que a lo mejor te llegó la notificación de YouVersion en tu teléfono y dijiste, voy a leer ese versículo? ¿Qué va a pasar en tu mente? Nada. La palabra no va a penetrar más allá. No va a llegar más allá, no vas a poder meditar. La palabra es importante que la meditemos, que todo el tiempo estemos pensando en eso. Mira, a mí me pasa mucho, a mí me encanta escuchar alabanzas. No suelo como tomar tanto tiempo para hacer eso, pero me pasa mucho que cuando antes de dormir estoy como escuchando alguna alabanza, me despierto con eso, ¿no? O sea, estoy así como que mi mente se queda, es lo último con lo que se queda, ¿no? Y qué bonito que sea eso, que aún estando dormidos, nuestro espíritu sigue conectado con Dios. Pero entonces, ¿qué decidimos hacer? No, pues vamos a ver una peli en Netflix, vamos a ver el TikTok, vamos a mandar mensajitos. Y entonces, ¿qué pasa cuando tú vienes? Obviamente, como ya hay otros ídolos, ya hay otros altares, ya Dios es como de, por más que dices, híjole, ya no hay lugar para ti, Dios, ¿no? O sea, sí te quiero alabar, o sea, sí te quiero escuchar, pero ¿a dónde te pongo? Porque ya tengo aquí el altar de Netflix, el altar de TikTok, el altar de esta persona, y ya no tengo espacio para ti. Por eso es importante que antes de que tú reconstruyas, y perdónenme, yo sé que me están viendo feo, yo soy bien directa, ¿eh? Si no les gusta, ni modo, es cierto. Pero miren, es que es importante a veces esas sacudidas de realidad, de que realmente digamos, sí es cierto, ¿a qué le estoy dedicando más tiempo, ¿no? ¿En qué estoy invirtiendo mis fuerzas? ¿En qué estoy poniendo mis planes, mis expectativas, mi esperanza? Y todo eso le roba lugar a Dios en nuestra vida. Tenemos que empezar a cambiar nuestras prioridades. Cambiar nuestras prioridades. Y miren, es para nuestro bien, ¿no? Porque al final, si tú buscas a Dios, hay una promesa, ¿verdad? Que está en Mateo, que dice ¿qué? Mas buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios, te lo sabes. Y todo lo demás, ¿qué? Vendrá por añadidura. Es por nuestro bien. Si tú reorganizas tus prioridades y entonces empiezas a edificar ese altar personal y familiar, ¿qué va a pasar?
todo se va a acomodar, absolutamente todo. Y ahorita te voy a hablar un poquito más sobre eso. Pero el segundo punto, o la segunda acción, es que tomes la iniciativa y con determinación lo hagas. Levantes el altar, así de sencillo. Ya destruimos esos ídolos, esos altares, ahora tenemos que tomar la iniciativa y levantar el altar familiar. Vamos a primer libro de Reyes 18 otra vez, pero ahora vamos a leer los versículos 30 al 38. Dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en el que cupieran 2 medidas de grano. Hasta ahí nos vamos a quedar y ahorita regresamos a terminar de leer. Entonces, en el contexto de este pasaje yo les decía que Israel se había ido tras otros dioses, tras Baal. Y entonces habían instituido este culto a este Dios y habían dejado a Dios de un lado. Dios levanta al profeta Elías, que les lanza una especie de reto al pueblo y les dice, a ver, vamos a ver quién es el Dios verdadero, si Baal o Jehová. Y entonces, a quien haga descender fuego del cielo, le vamos a levantar un altar a cada uno, a cada Dios. El que haga descender fuego del cielo, ese es el verdadero Dios. Y todo el pueblo dijo, sí, muy bien, ¿no? Y entonces habían profetas que eran de este Dios, que era Baal, y entonces esos profetas empezaron a levantar ese altar, ¿no? Y entonces llega Elías y ve el altar de Jehová y estaba todo destruido. Todo el pueblo, quiero que notes esto, todo el pueblo vio esa escena. Todo el pueblo que estaba ahí vio que el altar de Jehová estaba destruido. ¿Y quién fue para levantar la mano y decir, Elías, yo te ayudo? Nadie. Dice que Elías, ¿verdad? Aquí en el pasaje que acabamos de leer, dice, Elías tomó 12 piedras y empezó a edificar el altar piedra por piedra. Y fíjense, eran piedras pesadas, o sea, no era así que una piedrita, ¿no? De esas de río que rápido recogemos con... No, o sea, era una piedra, ¿qué les parece que pesara? Los que van al gimnasio y cargan peso, unos 20 kilos cada, o sea, imagínense, le requería un esfuerzo, ¿cierto? Ir por 12 piedras y todos ahí mirando, yo me imagino esa escena, ¿no? Todo el pueblo ahí mirando a Elías, así como trabajaba, ¿no? Pues muy bien, te falta otra, Elías, ¿no? Fíjense, a veces hay personas así en nuestra familia, que no quieren tomar la iniciativa. Pero a mí me encanta el ejemplo de Elías. Y con esto quiero decirte, no esperes a que alguien más tome la iniciativa de tener esos tiempos como familia. Siempre Dios pone una carga bien particular. Ahorita no hay quien se escape porque todos están escuchando. Y yo sé que hay familias aquí y se están haciendo, hey, ya escuchaste y te toca tomar la iniciativa. Puede ser cualquiera, cualquier persona que tenga esa sensibilidad y que diga, hey, el altar está destruido. ¿No lo ven? Vamos a... Y en el mejor de los casos, y ojalá que sea así en tu familia, que todos los demás estén dispuestos a ir por las piedras y decir, está bien, eso necesita reparación. Yo te ayudo, no vamos solos. Qué hermoso que eso suceda, pero en la realidad no siempre pasa. Y cuesta mucho, mucho trabajo. Pero algo importante es que tú empieces a tomar esa iniciativa. Y entonces, dice aquí, ¿verdad? Que él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Tomó una determinación. No espero que nadie más lo hiciera por él. Con esto quiero decirte, iglesia, tú no tienes que esperar la aprobación de nadie. A veces tendemos a espiritualizar mucho todo y es como de, a ver, si hoy pasa esto, entonces sí tenemos devocional. A ver, si hoy viene un ángel y me habla, tenemos que tener un devocional en familia, sí lo armamos. No tienes que esperar
Nada de eso. Hoy ya Dios te está hablando bien claro, levanta ese altar familiar o levanta ese altar personal. ¿Saben? Es algo bien sencillo. Yo desde cuando tenía esa carga por predicar esto, pero cuando estaba preparando este mensaje, yo decía, es que es un mensaje bien sencillo. O sea, es como de 2 más 2 es 4, ¿no? O sea, es bien sencillo, pero ¿saben en la práctica cuánto trabajo nos cuesta? No, es que ya quedamos que el miércoles a las 7 todos nos vamos a juntar a orar. No, pero que ya se quedó atorado en el tráfico. No, pero es que ya se pelearon los hermanos. No, pero es que ya llegó visita a la casa y ya no se pudo. Pasan 1000 cosas, ¿sabes? Cuando tú te decides y te determinas a buscar a Dios, pasan tantas cosas, porque obviamente a Satanás no le conviene. Él dice, mientras haya brecha en tu familia, para mí mejor, me están dando espacio para entrar ahí. Pero cuando oramos juntos, cuando buscamos juntos a Dios, ¿qué pasa? Esas brechas se cierran. Y entonces, miren, también hay miembros de la familia que suelen ser a veces, ¿cómo decirlo? Para que no se escuche feo. Pues hay que estarlos cuidando más, ¿saben? Como que de repente se caen más fácilmente, como que dicen, no, ya no quiero ir a la iglesia, no, ya no quiero buscar a Dios, se desaniman con mucha facilidad. Pero estos tiempos familiares, ¿qué hacen? Que podamos jalar al otro, que podamos decirle, oye, yo estoy aquí contigo, déjame orar por ti. Sé que la estás pasando difícil, pero no puedo a lo mejor hacer nada, o a lo mejor no vas a recibir mi consejo, pero sí quiero orar por ti. Créanme que hay tanta bendición, ahorita te voy a decir un poquito más al respecto, de las bendiciones, de las ventajas que hay cuando tenemos esos tiempos de altares. Pero es importante que tomes la iniciativa, que te determines y fijes 1 hora y 1 día a la semana, al menos 1 día a la semana. Mira, quizás tengas que esforzarte en animar a los demás miembros de tu familia, como te decía, y te vas a encontrar con negativas, sobre todo los que tienen hijos pequeños o hijos adolescentes. Híjole, que Dios les ayude porque es difícil, ¿no? ¿Qué es lo que dicen? Ay, no, mamá, ¿yo qué voy a estar? No, qué aburrido. Orar, leer la Biblia, ya por eso voy el domingo, ¿no? Va a ser difícil, te vas a encontrar resistencia, pero no debes de dejar de insistir. No debes de dejar, mira, sobre todo para los que son padres, cuando tú pones el ejemplo, los hijos solitos te siguen. No insistas demasiado, no presiones demasiado, te diría yo. Empieza a hacerlo tú. Si ellos no quieren, a veces son chiquitos y se distraen y así como que dicen, oro 5 minutitos y ya me voy, ¿no? No importa, pero el hecho de que a ti te vean de rodillas, que te vean orando, que te vean leyendo, no saben el impacto tan fuerte, ¿no? Y yo se los puedo decir, porque yo que crecí con padres que buscaban a Dios, a mí me generó un impacto muy fuerte el que yo veía que mi mamá estaba orando en su cuarto, ¿no? Ella no me invitaba a orar, sí teníamos tiempos de altares familiares, pero a veces ella se metía a orar y yo la escuchaba. Y a mí me parecía tan increíble, cuando yo era niña, el escucharla a ella orar, y decía, qué padre, está orando por nosotros, está orando por mí. ¿Cómo le hace? O está orando por otras personas. No sabes el impacto tan fuerte que vas a provocar en tus hijos cuando tú empieces a levantar esos altares en tu familia. La restauración del altar familiar desata una bendición indescriptible. Y lo que yo les decía, ¿no? Mira, el mejor legado que tú le puedes dejar a tus hijos no es una cuenta bancaria, no es una póliza de seguro de vida, ni siquiera una buena educación, como la sociedad nos dice. El mejor legado que tú les puedes dar a tus hijos es un legado de fe. Es que tú les enseñes a buscar a Dios, a temer y amar a Dios. Es lo mejor que puedes hacer. Y esto solo se logra a través del altar familiar. Si tú dedicas esos tiempos, créeme que tú estás haciendo algo eterno en el corazón de esos niños. Y de manera personal, yo les decía, ¿no? Que cuando yo era niña, yo veía mucho a mi mamá, por ejemplo, orar, y eso a mí me marcó. Pero yo me acuerdo también mucho que de los momentos que tuvimos como familia, de altares familiares,
de verdad que era una experiencia mucho más fuerte que lo que yo viví dentro de una iglesia. Así te lo pongo. El hecho de que estuviéramos mis hermanos, mis papás, todos buscando a Dios, en verdad es algo que no les puedo explicar, lo tienen que vivir, ¿no? Era algo sobrenatural que pasaba, ¿no? Y yo era muy pequeña y yo me sorprendía y decía, y fíjense, a veces no los teníamos tan seguido como me hubiera gustado que fuera, ¿no? Pero los teníamos y eso marcó mi corazón y eso de alguna manera para mí marcó la pauta de decir, yo quiero buscar a Dios también, yo quiero levantar mi altar. El que tú tomes la iniciativa en tu familia, o mira, yo sé que también hay personas aquí que a lo mejor su familia no está, pero a lo mejor tú puedes ser esa persona que a lo mejor motive a un amigo que está aquí y que tú le digas, oye, te veo bajoneado, vamos a orar, vamos a leer un versículo, vamos a hacer un devocional juntos. Qué increíble que eso pudiera pasar en este lugar, que tú puedas tomar la iniciativa y animar a otros. El orar juntos crea lazos profundos porque compartir con Dios también nos une entre nosotros. Las heridas se sanan más fácilmente cuando el Espíritu Santo está presente. Los niños aprenden a escuchar la voz de Dios desde pequeños. Cuando hay altar, lo que te decía al principio, hay cobertura, hay protección. El altar familiar te fortalece, te blinda de los ataques de allá afuera. Blinda a tu familia. Si no está desprotegida. El altar es como una muralla alrededor de tu casa. Una familia que ora junta tiene una visión en común. El altar, escucha esto, previene y sana conflictos. Porque es difícil guardar rencor por alguien que tú oras cada noche. Y esto es bien interesante, ¿eh? Porque realmente pónganlo en práctica. Si tienen ahí alguna situación que no han resuelto con alguien de su familia, díganle, quiero orar por ti y quiero que tú ores por mí. Fíjense, ahora que estoy estudiando esto de consejería, la oración, créanme que es algo tan poderoso, y el hecho de que tú, por ejemplo, a una persona en terapia, tú la pongas a orar, te dice mucho más a veces de lo que la misma persona expone en la terapia, en una sola oración. Y yo creo que ustedes se han dado cuenta, a veces oramos y decimos, yo no sé de dónde saqué esas palabras, yo no sabía que tenía esto, o nos ponemos a llorar y decimos, yo no sabía que tenía ganas de llorar, ¿no? Saca lo más profundo de nuestro corazón la oración. Y fíjense, cuando tú oras en familia y tú escuchas al otro orar y sabes por lo que está orando, te puedes sorprender. Porque puedes decir, wow, no sabía que tenía esta carga. No sabía que estaba pasando por esto. No sabía que le había dolido esta situación. Y fíjense, a veces el tratar de arreglar los problemas como uno a uno es difícil, ¿cierto? Porque es como, no, es que tú me dijiste, no, es que tú me hiciste, no, pero es que tú... Y entonces se torna una discusión y no llegamos a nada. Pero sabes, cuando tú puedes orar por esa persona de tu familia, ¿no? Que esa persona te escuche, ¿no? Cuando tú oras y le dices, Dios, esto que Él me hizo me lastimó, pero yo te lo entrego a ti. Y es una manera también de que tú puedas soltar y puedas perdonar. Por eso les digo, no hay forma de que podamos guardar rencor cuando oramos unos por otros. Entonces, si con todas estas ventajas y beneficios maravillosos no te convencí, pues ya no sé qué más decirte. Pero es importante, iglesia. Un cristiano que no ora, un cristiano que no lee la Biblia, no es un cristiano realmente. El venir solo aquí los domingos no te hace un cristiano. Es importante que tú reconstruyas esos altares de manera individual y también familiares. El enemigo sabe que una familia unida en oración es una familia firme y por eso va a tratar de distraerte, de dividir y de desenfocar a las familias. Una de las cosas que hemos puesto como misión en la iglesia, ¿qué es? ¿Quién se sabe la misión, por cierto? Ya no la hemos dicho. Ajá. Ya ni yo me acuerdo. ¿Qué pasó ahí?
siempre les dan, inclusive a las personas nuevas, les dan una notita, ¿cierto? Con la misión de la iglesia. Es importante que la lean y que se la aprendan también, porque ese es hacia dónde nos estamos dirigiendo como iglesia, ¿no? Entonces, se me olvidó cómo empieza la misión. A ver, ayúdenme. Tache, somos un lugar seguro. Eso nada más quería que me ayudaran con eso. Somos un lugar seguro para las familias y las nuevas generaciones. Amamos, servimos y acompañamos a las personas a conocer a Dios, encontrar en Él sanidad, propósito y restauración para todas las áreas de sus vidas. Familias restauradas. Queremos ver familias fuertes, familias sanas, pero para eso, ¿qué tiene que pasar? Que tú levantes el altar. Ponte de pie. Y mira, si a lo mejor es tu caso que en tu familia, y yo creo que sería el caso tal vez de todos, que hay personas que no han querido venir a la iglesia, que no son cristianas, es importante también porque eso los puede a lo mejor motivar. Quizás ellos no han querido dar el paso de venir a una iglesia porque se les hace quizás muy invasivo o piensan muchas cosas, pero el hecho de que tú digas, oye, vente a mi casa, ¿no? Vente a mi casa, vamos a tener un tiempo para orar y para leer la Biblia, ¿no? Ahora, yo sé que hay personas aquí que son nuevecitas, ¿no? Que apenas van empezando y que a lo mejor les surge la pregunta de, pero ¿cómo oro? O sea, ¿cómo hago un altar? ¿Cómo leo? ¿Cómo empiezo a hacerlo? ¿No? Y justo voy a hacer un comercial ahí, pero es importante que nos sigan en las redes sociales porque subimos información que es justo para eso, ¿verdad? Apenas subimos en la semana uno que decía cómo leer la Biblia, ¿no? Y ahí te vienen tips. También había otro que decía cómo orar. Y ahí vienen tips, ¿no? No se necesita tener 10, 15, 20 años en el Evangelio para orar y para leer bien, no. La Biblia está al alcance de todos, al acceso de todos, ¿no? Decíamos ahí en el post que si a lo mejor la versión que leemos, que es la Reina Valera 1960, se te hace muy poco entendible, busca otras versiones, ¿no? Empieza a lo mejor con Nueva Traducción Viviente, con traducción al lenguaje actual, pero el hecho es que tú te acerques, que tú leas. Puede ser que empieces con un versículo, algo chiquito en Salmos, en Marcos, ¿verdad? Decíamos que es como más digerible, pero el hecho es que tú digas, te sientes con tu familia, como el tiempo que tenemos los que han venido aquí los jueves, que literal agarramos un versículo y le hacemos preguntas de ese versículo. Y decimos, ¿tú cómo te sientes al respecto con esto? ¿Tú qué entiendes de este? Es hacerle preguntas al texto. Y así en familia, con lo que a lo mejor poquito que podamos entender, que a lo mejor no sé orar, empieza a practicarlo. Es que me da pena con mi familia, que no te dé pena. Es un tiempo justo que los va a unir aún más, que en verdad va a quitar conflictos, va a traer sanidad en muchas cosas, pero si tú no estás levantando esos altares va a ser bien difícil. Ahorita les decía, son 40 minutos, pongámosle todo el culto completo, a lo mucho hora y media que tú estás aquí, una vez a la semana. ¿Y el resto de la semana qué? ¿De qué te alimentas? ¿En dónde estás buscando las respuestas de Dios? ¿En dónde estás buscando sanidad? Necesitamos destruir esos altares, esos ídolos a los que les estamos dedicando más tiempo y que no nos permiten concentrarnos en lo que Dios quiere hablar hoy a nuestra vida. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y si tu familia está aquí hoy, me gustaría que puedas acercarte con tu familia y que puedan orar juntos, tomar este momento para que oren juntos y que empiecen desde este momento a hacer un compromiso de decir, vamos a levantar ese altar familiar. A lo mejor no todos jalan parejo, ¿no? A lo mejor a algunos nos cuesta más trabajo que a otros, pero es importante que nos animemos unos a otros. A veces hay tantos conflictos, tantas situaciones que con una oración se podría resolver todo. Pero entre más
dejemos pasar ese tiempo, sí levantar ese altar en la semana. Mira, no tiene que ser algo súper elaborado, súper preparado, algo demasiado, que sea demasiado tiempo, no. Media hora, 20 minutos inclusive, un día a la semana. Un día a lo mejor que todos estén en casa, que estén tranquilos. Empieza leyendo un versículo, a lo mejor cantando todos juntos una alabanza. Integra a los niños, a tus hijos. Es importante, ¿no? Y si no hay alguien de tu familia aquí, yo quisiera que tú te acerques con alguien, que nadie se quede solito.